¿Estás buscando un portátil gaming? Estos puede que te gusten. Comprar un ordenador portátil gaming, es decir, que nos sirva no solo para los quehaceres cotidianos, sino también para jugar a los últimos juegos del mercado, es algo que exige ir con cuidado a la hora de escoger. Muchos modelos no llegan, es especificaciones que se les debería exigir. Es por ello que hemos hecho una selección de los mejores portátiles gaming del momento, así como los motivos por los cuales los hemos escogido. Si no eres aficionado a los videojuegos, pero te dedicas a trabajos como por ejemplo diseño gráfico, ya sea en 2D o en 3D, la edición de vídeo, o buscas realizar trabajos en el incipiente mundo de la inteligencia artificial, pero quieres un portátil, entonces estos sistemas son para ti. No te dejes engañar por la etiqueta gaming, estos sistemas son estaciones de trabajo en todo su esplendor. ¿Qué es un portátil para gaming? Un portátil para gaming es un ordenador doméstico de alto rendimiento con la potencia suficiente como para ejecutar sin problemas los juegos más avanzados técnicamente del mercado. Eso sí, siguen conservando las limitaciones de consumo y refrigeración del resto de portátiles, pero son más descuidados en este caso y reemplazan portabilidad y vida de la batería para ello. Es más, la gran mayoría solo alcanzan su máxima potencia cuando se les enchufa a la corriente. Sin embargo, hay dos elementos que los diferencian del resto de portátiles. Las CPU que utilizan son modelos con un TDP de 28 vatios, 35 vatios, 45 vatios e incluso 55 vatios. Si bien podéis ver procesadores de 15 vatios en algunos modelos, esto no es la norma en un portátil gaming y suele ser la excepción. Disponen de tarjetas gráficas dedicadas al completo, es decir, con un chip GPU y su memoria de vídeo. Si bien el procesador central puede llevar una integrada de serie, lo que define a los sistemas de los que estamos hablando es precisamente este detalle. Utilizan almacenamiento de alto rendimiento, esto significa que utilizan unidades SSD NVMe del tipo M2. Es decir, las que usan la veloz interfaz PCI Express. Al contrario que muchos portátiles convencionales que usan memorias más lentas para almacenar los programas. Pues bien, estos serían las tres características que tiene todo portátil gaming y que te ayudarán a separarlo del resto de portátiles. Como se puede ver, la cosa no se reduce solo a luces de colores y carcasas de diseño agresivo. Consejos a la hora de comprar un portátil gaming. No es oro todo lo que reluce, es por ello que hemos pensado en daros unos pequeños consejos a la hora de comprar uno de estos PC, más que nada para no encontraros con sorpresas desagradables en cuanto a rendimiento y de vida útil del ordenador. Seguirlos os ahorrará más de un disgusto. No existen los portátiles ultraligeros para gaming. El uso de hardware de alto rendimiento, en concreto el tener una tarjeta gráfica al completo, hace que se necesite no solo un mayor espacio, sino una mejor refrigeración, y por tanto, una mayor altura. Esto provoca que los portátiles gaming se queden fuera de los llamados ultrafinos y es raro verlos con pantallas de menos de 15.6 pulgadas, aunque hay modelos concretos que son una excepción a ello, aunque con ciertos sacrificios que no se dicen en el marketing. Y aquí entramos en uno de los temas más peliagudos de todos, y es el hecho de que las GPU tienen TDP variable. ¿Qué significa esto? Pues que las tarjetas gráficas pueden recibir de la fuente de alimentación una mayor o menor potencia. Esto afecta a la velocidad de reloj que pueden alcanzar y nos podemos encontrar que un chip de unas especificaciones superiores tenga los megahertz tan limitados, que por ello los que son de gama más baja los superen. En otras palabras, puede que termines con un portátil con una RTX 3070, la mar de ilusionado y cuando llegues a casa descubras que te da un rendimiento menor. Por lo que cuando veas dos portátiles gaming, con las mismas especificaciones sobre el papel, pero con un tamaño dispar, entonces desconfía. No se debe a un mejor diseño industrial, puede que le hayan dado el tijeretazo al TDP de la tarjeta gráfica. Cuidado con la RAM y los SSD soldados a placa. Un portátil gaming como Dios manda ha de tener capacidades de expansión, no al nivel de un PC de sobremesa desde el momento en que la mayoría de componentes están soldados en placa, pero sí que se deberían poder cambiar algunos elementos. El motivo de ello es que el almacenamiento SSD y la RAM deberían ir en módulos aparte que podamos reemplazar fácilmente para cuando necesitemos más memoria y almacenamiento. Sin embargo, los problemas no solamente vienen por el hecho de que no hay capacidades de expansión, sino por estos dos elementos.
No sabes qué memoria NAND flash han usado para el SSD y puede que ésta tenga una cantidad muy limitada de ciclos de escritura, limitando la vida útil de tu portátil gaming. Es decir, obsolescencia programada de libro. Las memorias del tipo LPDDR son peores que las DDR para la CPU del sistema por su mayor latencia. Un mismo procesador con memoria LPDDR5 irá más lento que uno con memoria DDR5. Esto es algo que la gente no suele saber y limita su información al ancho de banda. Mi recomendación es que huyáis de los portátiles gaming que usan memoria LPDDR-X de cualquier tipo, así como de aquellos que no aclaran si el almacenamiento está soldado en placa o no. Es decir, optéis por modelos con configuraciones de memoria RAM y almacenamiento mucho más estándar. La cantidad de memoria de la tarjeta gráfica es importante. La mala optimización de muchos de los juegos que han salido últimamente en el mercado, han hecho que las exigencias de muchos juegos se disparen, haciendo que incluso para jugar a resoluciones Full HD se necesiten más de 8 GB. Si bien la mayoría de veces es por una mala optimización y por tanto, culpa de los desarrolladores, la realidad es que si queremos un portátil gaming pensado para el futuro deberíamos mirar que la GPU de nuestro portátil gaming venga acompañada de 8 GB de memoria. ¿Cuáles son los mejores portátiles para gaming en la actualidad? He seleccionado una serie de portátiles gaming que por sus especificaciones me parecen las opciones más adecuadas a la hora de comprar uno de estos equipos. Todos ellos cumplen con los requisitos técnicos exigibles a un sistema de este tipo, y que no se nos quede corto para los años venideros. Pensad que no hay nada peor que comprar un sistema y encontrarnos que no da la talla. Por cierto, lo que veréis a continuación no es una lista, por lo que no está ordenada de peor a mejor, simplemente es una sencilla selección de ejemplo y totalmente orientativa. MSI Cyborg 15A12VF 098XS. En el corazón de este poderoso portátil gaming tenemos un Intel i5 12450H de 8 núcleos, 4 del tipo P-Core y otros 4 que son E-cores, permitiéndole alcanzar una velocidad de reloj de hasta 4.4 GHz en boost, pero de 3.3 GHz de velocidad estándar. A continuación, tenemos la RAM de esta portátil gaming, la cual son dos módulos DDR5-5200 de 8 GB cada uno, por lo que tenemos un total de 16 GB de RAM. En cuanto a las capacidades de expansión, podemos colocar hasta 64 GB de memoria, por lo que deberemos reemplazar ambos módulos SODI. Ya sin olvidarnos de la memoria, no podemos dejar de lado el almacenamiento, el cual se compone por un SSD NVMe de 1 TB con interfaz PCI Express 4.0, pero con un handicap, no tiene RAM propia, aunque al igual que con la memoria del sistema podemos reemplazar la unidad. El siguiente punto son los gráficos, el MSI Cyborg 15A12VF 098XS llevando en su interior una Nvidia RTX 4060 con 8 GB GDDR6, por lo que usa la arquitectura más avanzada hasta el momento, lo que permitirá ganar frames de más en muchos juegos gracias al uso del DLSS 3. En cuanto a la pantalla, es un panel del tipo IPS con una diagonal de 15.6 pulgadas, una resolución de 1920x 1080 píxeles y una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Asus TUF F15FX 517ZM, HN002. En la lista de los mejores portátiles gaming, el segundo que hemos escogido es el Asus TUF F15FX 517ZM, HN002, el cual nos viene con un procesador Intel Core i7 12650H de 10 núcleos, 6 de ellos de alto rendimiento y otros 4 enfocados a la eficiencia, llegando todos ellos a los 16 hilos de ejecución. Este procesador funciona a 3.5 GHz a velocidad media, pero puede alcanzar topes de hasta 4.7 GHz. Por lo que en lo que a CPU se refiere, es mejor que el modelo de MSI del que os hemos hablado antes. Sin embargo, en cuanto a memoria se encuentra algo por debajo, la configuración de nuevo son dos módulos SODI de 8 GB cada uno para un total de 16 GB, pero nos encontramos con que se encuentra limitado a 32 GB de memoria máxima, y es del tipo DDR5-4800, un poco peor que el modelo de MSI. De cara al almacenamiento podemos optar por un SSD PCIe 3.0 de 512 GB o de 1 TB. Por el momento no son necesarias las altas velocidades de las unidades de cuarta generación,
pero dada la naturaleza de RAMLs del otro modelo podemos decir que se encuentran a la par. Ya para terminar con este portátil gaming, en cuanto a tarjeta gráfica puede parecer se encuentra un poco por debajo al estar equipada con una RTX 3060 de 8 GB, pero su TDP de 105 vatios nos asegura de que no estamos ante una GPU de juguete. ¿La pantalla? Las mismas especificaciones exactas, resolución Full HD, IPS y tasa de refresco de 144 Hz. MSI Pulse GL6612 UEK 086XS. Para nuestro tercer modelo volvemos a MSI, y subimos de nuevo un escalón en cuanto a CPU, pero todo ello sin salirnos de los procesadores con arquitectura Alder Lake. El procesador de este portátil gaming es el Intel Core i7 12700H, el cual dispone de 6 P-cores y 8 E-cores para un total de 20 hilos de ejecución. Sus velocidades de reloj: 4.7 GHz en boost y 3.5 GHz en modo normal. En cuanto a la RAM, esta no es del tipo DDR5, sino más bien DDR4-3200 en dos módulos SODI de 8 GB cada uno y soporta hasta 64 GB de memoria. Dispone de un SSD PCIe 4.0 de 1 TB de capacidad, y si nos quedemos sin espacio tenemos una segunda ranura totalmente simétrica, por lo que no nos quedaremos cortos. Los últimos detalles que nos importan son la pantalla y en la tarjeta gráfica. Pues bien, al igual que los otros dos modelos, se trata de un panel IPS de 15.6 pulgadas, resolución Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz. Donde la cosa ya cambia es en la tarjeta gráfica, ya que si bien es también de 8 GB GDDR6, en este caso tenemos una potente RTX 3070 con un TDP de 105 vatios. Saludos.